toca liberar. We need strong borders. Con todo respeto, listos para analizar los principales temas políticos en Jalisco y a nivel nacional. David Gómez Álvarez, ¿cómo estás? Gracias, Enrique, muy bien. Jaime, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, David. Buenas noches. Gracias a todos los que nos acompañan hoy. Aquí ya estamos listos para entrarle al debate. Ibabel, gusto saludarte. ¿Cómo estás, Jaime? Saludo a todos los que nos acompañan hoy. Tenemos muchos temas. Yo ya estoy emocionada porque un par de cabezas espero que rueden. No, no es cierto. No, qué sanguinario comienzo. A ver, vamos a recuperar un tuit de hace tiempo. No es un tuit reciente, pero digamos que ha envejecido bien este tuit, ¿no? Rosario Robles, que el 26 de octubre publicaba este mensaje y también lo colocó como fijo en su perfil de Twitter. Comparto una carta pública donde explico cómo es que la Fiscalía me tiene como rehén y la forma en que intenta amedrentarme. Pone hashtag justicia sí, venganza no. Abro hilo con la transcripción, ya no les aburrimos con el hilo, pero pues este tuit pues, ahorita ya es colaboradora, ya no está amedrentada, digamos. Oye, adquiere una enorme relevancia ese tuit, ¿no? Sí. Con lo que se supo ayer, que finalmente a lo que se venía resistiendo Rosario Robles de entrar a este programa como de colaboradora para esclarecer el tema de la estafa maestra, porque no vio de otra, ¿no? Y ahora eso tiene pues muy asustados otra vez a la plana mayor de lo que fue el sexenio de Enrique Peña Nieto. Bueno, pero además hay que decir por qué, porque el abogado de Rosario Robles, o sea, sin ningún pudor, sin pelos en la lengua, se soltó diciendo que ya ella va a detallar cómo Luis Videgaray permitió recursos para la campaña del PRI. Eso claro, lo tiene que lo tiene que probar, entonces que probar. lo La diga. escalinata ahí del Pero ¿no les parece muy raro que el abogado se suelte diciendo Pues, así ¿quién más se va a soltar? sin- Sí. A ver, esto me parece que es una ilustración, digamos, del clásico dilema del prisionero, que en teoría Ya de te vas a poner a juegos... teorizar, No, sí, Dios claro, mío. por Dale, supuesto. David. Venga, profe, adelante, profe. Maestro. El dilema del prisionero precisamente pone a rivalizar a dos encarcelados, a dos culpables, Ajá. para ver quién raja no solo más, sino primero, porque en función de eso uno va a ser liberado y otro no. En este caso ¿Pero es quién era el dilema? ¿Entre quiénes eran? entre todos Entre- los demás, Yo creo que Cebadúa, entre ¿no? Claro. entre Cebadúa y Rosario. No, Cuando no, vio pero que van a- Cebadúa cantó, pero claro, Cebadúa Rosario no- dijo, ¿para qué me quedo Oye, callada? pero de Pero verdad a es un Cebadúa ejemplo nunca lo clarísimo. metieron a la prisión. Nunca. No, pero él se acogió muy pronto al criterio de oportunidad, es decir, al claro, testigo claro. protegido, y la iba a refundir Ahora, en la cárcel. está Y muy opaco. ella, al cantar todo, al revelar creo toda que su esa fue una información, palanca que removió empata todo. con... Me gusta la hipótesis de David, y aunque es especulación, incluso el otro prisionero puede ser no un prisionero, sino el llamado pacto de impunidad, que también es una especulación. O sea, no sabemos Pero eso no sobre puede eso. hablar, ¿no? Ajá, El no, pacto de pero un impunidad. poco como decir, se supone que ellos tenían un poco que meter la mano para defenderla, no la defienden y dicen, bueno, pues Oigan, entonces ahí ya. el tema de Rosario Robles es que a lo mejor vio el camino de Emilio Lozoya y dijo, hijo, pues yo me equivoqué, Ahora sí. déjame rectificar. Pero a ver, ¿no? nada más tiene arriba de ella dos, Videgaray y Peña Y Peña. Nieto. Solo falta que Videgaray ahora ya sea testigo colaborador. Una de esas mañana aparece en la fiscalía y Peña Nieto. Claro, Pues, porque pues, ya a ver, son esto me ellos parece que dos. está Pero a Si ver, Peña en Nieto teoría- se acoge al criterio de oportunidad Está también. bien, ¿no? ¿Y de qué habla? Tengo información sobre mí. A ver, vamos al meme. Bueno, ahí está, que sería como una especie de medidor y el botón famoso de emergencia entre el primer Alfaro cuando oprime el botón, si sales a la calle. Es un metrónomo es un y está metrónomo, exacto. contando. Para acá, para allá, para Si acá, para sales allá. a la calle te mueres, ya no hay problema, abran todo, que es básicamente lo que Cada está. vez trae más ritmo. Calle, casa, calle, casa, calle, casa, calle, casa. Y entonces ya Tic, todos toc, damos- tic, Digo, toc, tiene decisión. que ver con este tema de los bandazos que ha habido en el manejo de la pandemia en Jalisco, que en general ha ido En bien, el país, ¿eh? En todo el país. pero que hoy con este asunto de
pasar del botón de emergencia que hubo tanta expectativa y que restringió otra vez actividades, restringió transporte, creó toda una crisis de movilidad entre los usuarios, y pasar de eso en menos de 13 días. Y cuando nadie ha abierto los estadios, Jaime. O sea, En menos de 13 días. No quiero ser un clásico, demagógico, pero abre las escuelas. O sea, hay niñas y niños que iban 8 meses sin ir a la escuela. Claro. Y antes abres un estadio que las escuelas. Fíjate que me parece, después de que había habido una buena gestión de la pandemia al inicio, me parece que este tipo de decisiones van a, digamos, revertir, poniendo en riesgo todo lo bueno que se hizo. Sí. Yo recuerdo mucho al gobierno estatal. Todo, pero... No, pues sí, es que eclipsa todas las buenas decisiones en su momento. En su momento el propio gobernador dijo que era una irresponsabilidad, y el gobierno del estado, que no se suspendía el Vive Latino en la Ciudad de México cuando no había riesgo. En ese mismo semana, suspendimos partidos, claro. Precisamente como diciendo, ya ven, somos nosotros sí distintos, hacemos bien. Ahora, a mí, déjenme bueno, decirles que yo creo que muchas de las decisiones que ha tomado tanto el gobierno de Jalisco como otros gobiernos estatales tienen un impacto más simbólico que real. Y en ese sentido estoy de acuerdo con que esto tiene un impacto muy negativo hacia la conducta de la gente, porque quizás 7,500 personas adecuadamente distribuidas en un estadio de 50,000, quizá no van a tener el riesgo que tendrían en un restaurante. No lo sé. Pero el mensaje es muy peligroso. Porque la gente dice, ¿por qué van a ir al estadio y yo no salgo? ¿Y por qué van a ir al estadio? Y lo que acaba de decir Enrique, y los niños no van a la escuela. ¿Por qué? O sea, es un mensaje muy malo, seguramente yo voy a estar mañana en el estadio, pero eso no quiere decir que sea una irresponsabilidad, pero una irresponsabilidad que yo personalmente puedo tomar. Pero no el gobernador. Eres un irresponsable. Pues sí, yo casi cada que veo fútbol soy irresponsable. Entonces no hay mucho debate ahí. Es más, de hecho es el tuit pero te voy a decir una también, cosa, ¿no? yo si fuera gobernador no tomo esa decisión. Digo, no, ni modo. Y aparte, prueba piloto. Ojo, prueba piloto en un Chivas América. Que no tome la decisión. Oye, a ver, ¿sabes a cómo están ya los boletos? No llego tan lejos, amigo. Subieron, estaba leyendo que están dando unos a 30,000 pesos. Bueno, pues de ese tamaño es la gente que quiere ser parte de ese 15%. Me bajo el partido. A ver, con relación a este tema, Zona Docs publicaba esto. Que es básicamente describir la decisión que se tomó. Ahí estaba el presidente municipal de Zapopan, el gobernador, estaba también el secretario de Salud. Anunciaron pues que para el estadio de Chivas y para el estadio de Los Charros, un aforo máximo de 15%, y entrecomillan al gobernador diciendo, debemos aprender a convivir con el riesgo. ¿Sabes? Y de ese tema, para acabarla de amolar, hasta el Club América saca un tuit diciendo, disfruten el clásico en casa, háganle como lo hicieron cuando se suspendió un clásico también en la otra pandemia del H1N1. del H1N1, Sí. de la influenza, que ya se había suspendido un clásico. Y también, pues dio pie a que la Secretaría de Salud Federal dijera que esa decisión violaba el acuerdo de la Liga MX, Oigan, pero yo que les- decía que ningún estado que no estuviera en verde podía hacer partidos. Bueno, por eso no le... Oye, yo voy a pantallar Pero, incluso al futbolero de Enrique Toussaint porque me puse a buscar cosas al respecto y me encontré una frase de un jugador escocés que era Bill Shankly, que después fue el director del Liverpool, y que tiene esta frase que después acuñaron en los estadios, que es que el fútbol es mucho más serio, es una cuestión mucho más seria que la vida o la muerte. Yo creo que... Bueno, es lo más serio de lo menos importante. Sí. Esa es otra. ¿No? Tal vez en momentos donde hay una pandemia, pues está bien. Sí, pero... yo creo que como parte de la salida del pacto fiscal debería ser la salida de la Federación Mexicana de Fútbol, Estoy de acuerdo, para una liga poder acá. tener total A ver, si se hace apertura esa en liga, ese- Chivas gana todos los campeonatos. contra el Atlas, contra lo que queda de Pero Jalisco. esta decisión de abrir el estadio forma parte de un protocolo de la liga, ¿no? O sea, esto es No, algo una para decisión que toda toma- la... Es más, ni siquiera toma el gobernador. Es el una decisión del ayuntamiento. presidente municipal de Es de- Zapopan, es- que apoya la mesa de salud, Sí. que aconseja al gobernador. A ver, Digamos, esa pero es la... en el Y hay, tema- pero hay un burocrática. documento que hace este la tema, liga con todo hablando el en protocolo. términos futboleros, para A ver. estar ad hoc, Ajá. el hecho de que se queden fuera de lugar el gobierno de Jalisco, porque además El offside. la Liga MX dice, a ver, los equipos finalistas pueden abrir el estadio si las autoridades los dejan, pero ya Puebla dijo que no, la Ciudad de México A ver, dijo que no. Y hubo dos casos que ya abrieron, Jaime. Entonces, Mazatlán. Ah, bueno, Mazatlán abrió un partido al y San Luis y principio. fue un desastre. Yo espero que los protocolos mañana no sean Es un que es desastre. bien difícil. A ver, pero fue quedan un horas, desastre. quedan horas para Sí. rectificar, ¿eh?
queda la noche No, de hoy. yo no creo que queda vayan a mañana. echar para atrás. Pero... No, porque ya están vendiendo boletos. Ya están vendiendo boletos, ya está ahorita es complicado. muy difícil, pero me parece que, es decir, efectivamente el mensaje que manda es muy malo, estamos a pocos días y, hombre, era esperarse un poquito más y hay otras cosas que son prioritarias de reabrir, escuelas, museos, en fin, más cosas, ¿no? A ver, lanzamos sobre dos todo preguntas escuelas. desde la semana pasada en nuestras redes. Estas fueron las respuestas. A ver, la primera es, la planadora de Morena en San Lázaro se está convirtiendo en el nuevo PRI. 83% dice que sí. Mayoría, ¿no? Bueno, hay Pues, una, claro. sí, una planadora mayoría a favor de esta opción. ¿Cuánto afectará a Jalisco el conflicto personal entre López Obrador y Alfaro? Esto lo venimos preguntando desde hace como 3 años. 74% mucho, 26% poco. Debió haber sido con Raúl Padilla, ¿no? En lugar de con Alfaro. Digo, Ahora, para ponernos Solo para ponernos cambiarle. en el momento. En el Solo, momento. solo para cambiarle. Digo, pues es que porque ciertamente, ya como dice sabemos efectivamente Tucen, que el pues hemos conflicto preguntado con- eso muchísimas sí. veces, el nuevo conflicto con algún personaje de Jalisco es con Pero Raúl iba, Padilla. iba junto con pegado, ¿no? Pues sí, total. Es finalmente con algún Pero a jalisciense. ver, yo te hago la pregunta. Este cuestionamiento del presidente en la mañanera hacia Raúl Padilla, ¿le afecta mucho a Raúl Padilla? No, Raúl pues Padilla ahí está está. curado de espantos, pero sí pone más tensa la relación entre el gobierno federal con distintas instituciones, con la Universidad de Guadalajara, porque Sí. no es en un momento, digamos, de flujo de recursos, es un momento en el recorte de fondos, de fideicomisos, aunque no le importen a Tucent, de muchas Ya cosas que sí superaron van a sus afectar fideicomisos. a la Universidad de Guadalajara. Pues hace que Entonces yo sí cobrados creo los que fideicomisos. ¿Qué pasó? yo sí creo que es en un mal momento porque manda otra vez una señal de que pueden incluso quitarse los apoyos Ahora, para futuras filas. Yo A mí lo se que me- sí creo es que hay un mensaje. Esto lo que hace es mandarle un mensaje al Alfaro y a Raúl. Pues tal vez podrán no caerse muy bien en algún momento, pero júntense. están destinados a transitar en esta vida juntos. ¿eh? Exactamente. Yo creo que sí. No, los invita a aliarse, por Los supuesto. bueno, ya, por ya supuesto. se invitó a aliarse al PRI, al PAN y al PRD y ya le tomaron las... Pues, se me hace que en Jalisco también le pueden tomar la palabra. Al corte, seguimos con todo respeto. El presidente no es un florero, dice el mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador, en un intento de acallar los rumores de que en la decisión del gobierno de Estados Unidos de liberar al general Salvador Cienfuegos hubo algo más que solo el posicionamiento firme de México para procesar a Cienfuegos en nuestro territorio. Niega supuestas negociaciones para intercambiar al general por la promesa de detener a un conocido narcotraficante y enviarlo a los Estados Unidos de Norteamérica. Existen otras versiones sobre la presión de la llamada Cofradía Militar, un grupo de generales que unieron esfuerzos para reunir la fianza del general Cienfuegos y luego habrían ejercido coacción para que el gobierno mexicano impulsara el regreso del exsecretario de la Defensa Nacional. Coincidencia o no, apenas se dio la liberación, el gobierno estadounidense convirtió a Rafael Caro Quintero como el más buscado, de acuerdo al portal de la DEA. Ofrecen $20 millones de recompensa. Junto con él, en la lista aparecen Ismael El Mayo Zambada y Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pocos episodios tan controvertidos en torno a la detención y liberación de un alto mando de un ejército como el del caso de General Cienfuegos. Ni siquiera en los momentos más difíciles de la lucha contra el narcotráfico había habido un episodio similar en Colombia o en otros países exportadores o narcotraficantes. Y en ese sentido, este episodio todavía no es suficientemente claro, no hay información suficiente para poder llegar a conclusiones, pero existen dos explicaciones que en general han dominado la opinión pública. Por un lado, quienes dicen que López Obrador amagó con, digamos, o negoció algún intercambio, algún favor, algún acuerdo oscuro con el presidente Trump para agilizar la liberación de Cienfuegos, y hay quienes dicen que el propio Cienfuegos amagó, amenazó con, digamos, divulgar información que podría comprometer no solo a esta administración, sino a otras administraciones y a otros mandos militares. Lo cierto es que Cienfuegos, detenido por la DEA en Estados Unidos, regresó en muy pocas semanas a su país, a México, y fue liberado para irse a su casa. El debate está abierto y hoy por hoy Cienfuegos es un general retirado en su casa
que, digamos, no ha sido todavía indiciado por la justicia mexicana y que ha dado muchísimo de qué hablar en el contexto de este país. Jaime. Cienfuegos, el caso Cienfuegos está haciendo transitar a México por un camino no andado, en el tema de que México siempre había sido testigo de que detenían a los grandes capos o a los grandes o exfuncionarios, ¿no? Como el secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, pero allá los dejaban y allá investigaban y era responsabilidad de la justicia estadounidense darle seguimiento o no. Hoy le tienen una investigación al general Cienfuegos que por esas negociaciones y todas esas hipótesis que tú más o menos planteabas, lo que sea, el general está aquí, lo discutíamos el martes pasado, justo cuando se dio a conocer que le retiraban los cargos, y yo creo que cuando estábamos al día siguiente ya estaba aquí, o ese mismo día, no, al otro día le retiraban los cargos, al otro día le retiraban los cargos la jueza y regresa. Bueno, hoy Andrés Manuel López Obrador puede tener un dulce envenenado, ¿no? Porque es, o lo investigas, o, no, o si no lo investigas, nosotros sabemos los cargos que hay y desde Estados Unidos puede venir una presión y un cuestionamiento. Pero ya está exonerado y un cuestionamiento de las autoridades de México como nunca las había habido. Entonces, yo creo que es un callejón sin salida, una prueba como nunca la había tenido el gobierno mexicano. Ahora, yo no veo, al revés, me parece una... No estoy de acuerdo con lo que pasó, pero una victoria política del presidente. Es una victoria política, no de nosotros, del presidente. Es decir, creo que para México es bastante... En un primer momento. No lo es ahorita. Cienfuegos no va a enfrentar ninguna demanda, porque Cienfuegos habla Intocable. y el ejército se cae. Sí, claro. No más que... Y se cae Sandoval, y se cae... A ver, López Obrador solo tiene dos cosas que respeta No por más que encima eso de se le todo. puede El revertir ejército, internacionalmente a México. no sé, ¿en dónde? ¿Quién le Ante puede empezar a Estados decir? Unidos, ante la comunidad Estados Unidos, ya los internacional. jueces dijeron que por un asunto diplomático lo liberaban, se acabó. Estados Unidos ya no hay recorrido de ese tema. Ahora, las únicas dos cosas que nunca ha tocado el presidente es el ejército y el libre comercio. El resto de las cosas, hay debates. Bueno, y el libre comercio no es un enemigo muy fuerte. Ciertamente, su gran pilar es el ejército. No, pero es bastante librecambista el presidente, bastante. Tan es así que hizo un festejo porque aprobó el Tratado de Libre Comercio en Tijuana. Yo no estaría tan segura de que es una victoria política del presidente, excepto quizá en un acto, porque a mí me parece que este es un proceso que es un proceso inacabado todavía y tiene 3 actos. El primero fue la detención y me sorprende muchísimo que diga el presidente López Obrador que él no es florero. Pues florero sí fue en el primer acto. En el primer acto le pasaron por encima, claro. En ese primer acto hubo heridos y esos heridos fue principalmente el gobierno mexicano y el ejército, pero principalmente el gobierno por la relación que tiene de cooperación con Estados Unidos. En el segundo acto, que es el acto de la liberación, sí, ahí hay algo, ahí tienes algo de razón, porque efectivamente mostramos capacidad de negociación. Independientemente, México cobró. Sí. Había venido pagando cosas estos meses. Sí. Y pagó. Pero le dijo, ahora págame con la cabeza sí, de este pero cuate. no creo, pero eso nada más es en el segundo acto, que es el de traerse. ¿Y cuál es el tercer acto? Y el tercer acto es lo que suceda a partir de ahora con Claro. Cienfuegos. ¿Cómo qué? Como nada, por ejemplo. bueno. Y ese nada que tú Ese estás nada también planteando tiene un costo. ¿Pero en qué? Yo, ¿Qué sí- tiene costo? yo la verdad es que sí creo que al final lo está capitalizando, no en el sentido, digamos, del ganar legitimidad al presidente, aunque el ganón operador ganón es al Ebrard, que ejército operó lo muy bien. tiene. Digamos, el presidente no es que gane legitimidad dejando libre a alguien que claramente tiene imputaciones muy graves y que va a ser un que caso tendría de que enfrentar un impunidad. juez, tendría que enfrentar un juez. Pero el hecho es que lo que sí gana el presidente es el apoyo de los militares Sí. en un contexto de militarización del país. Es decir, si el presidente pensaba seguirle pidiendo cosas al ejército, entonces con mayor razón hoy puede pedirle Oye, apoyo de todo solo tipo. Y quiero en ese preguntar sentido es una un triunfo. cosa. ¿Gana el En ese apoyo? sentido creo que sí ganó el Pero- presidente. Sí, nada Lo más una refuerza. cosa. ¿Gana el apoyo visto eso como un aplauso o gana en realidad no pelearse con el ejército? Porque yo es creo muy que distinto. Yo creo que el acuerdo entre el ejército y el presidente va mucho más allá de no pelearse. No, yo creo que es el acuerdo. No, con la población, dices tú. Yo creo que no ganó el aplauso de la sociedad en No. la liberación de él, Pero tampoco pero creo que- gana la lealtad del ejército. Sí, pero lo que yo quiero decir es que con esto gana
o refrenda, si quieres decirlo así, porque no es que la tuviera pelear, refrenda la relación que tiene con el ejército, que es una relación muy estrecha. Y que se Pero había solo lastimado. que se había lastimado. Que se había lastimado seriamente. Eso es lo que con la quiero decir. detención de Por los Exacto. titubeos iniciales de Andrés Manuel López Obrador. O sea, no es que hizo algo y le aplaude al ejército, no, sino el hizo primer- algo ante un ejército lastimado. De un ejército que se rebeló. Sí. Y le dijo, si tú dejas que pase Exacto. eso, A ver, olvídate. el Exacto. primer día de la mañanera, después de la detención de Cienfuegos, la reacción de Andrés Manuel es la prueba de la decadencia, degradación. Del narcoestado que vivíamos del en México. narcoestado. Y tú, Trastabilló. Ese caray. primer acto que decía Babel es cierto. Y no tienen por qué En ese primer informarnos en acto no Estados ganó, Unidos, es lo un país aplas- independiente. Sí. Eso encendió los focos rojos en el ejército. Y dijeron, a ver, Y rectificó. nos encargas los aeropuertos, las aduanas, quieres que estemos ahí al pie del cañón contigo y dejas solo al general, aquí no vamos a permitir ninguna detención más. Y desde ahí viene todo una serie de gestiones para corregir esa primera reacción de Andrés Manuel López Obrador, que efectivamente se corona con la liberación. En ese sentido, sí es un logro diplomático político. totalmente. Oye, yo pero, quisiera- un logro que atenta contra nuestro derecho a saber. Pero yo que es diría, cierto. yo Y diría vamos que, a saber qué pasó pero yo con diría este que cuate. insistiría en ello, puede ser un dulce envenenado que esté ahí Sí, y yo también que creo a que mediano puede ser. plazo Yo lo que veo, puede Jaime, es un ejercer una ejército- gran presión para que México no Aún- deje en la impunidad del caso. Yo y después ahí de lo este metes caso- a otro riesgo de enfrentamiento con el yo ejército. no veo nada internacional que pese en este tema, pero lo que sí veo es un ejército con esto que pasó, rendido ante el presidente. Rendido. Sí veo un ejército haciendo política, un ejército que tiene una relación con el presidente mucho más fuerte Perdón, que la que tuvo ¿rendido Peña o Nieto. controlador? Rendido. Es que yo no estoy tan seguro. Rendido. A ver, si ya Sandoval lo estaba, otra cosa es que presionaran a Sandoval para que Sandoval tuviera que presionar ¿Pero al quién presidente. está rendido, el presidente ejército. o el A ver, ejército? Los dos. Yo creo que Ah. es recíproco. Sí, Yo creo que es recíproco. recíproco. Pero lo que te digo es ciertamente que- no había o habido sea, un no siento presidente que con el una ejército relación sea tan un- estrecha con el ejército. A ver, ¿y Ajá. cuál va a Desde ser el Ávila costo? Camacho. El ejército siempre había ¿Cuál va a ser estado- el costo para el presidente Exacto. para que el ejército se mantenga rendido? Exacto. seguirle dando lo que- No tocarlo y darle dejarlo en la dinerito. impunidad. Y darle dinerito. dinerito. Pero a Dale ver, los dinerito. que han estudiado las relaciones Estado-Ejército, como Mónica Serrano del Colegio de México, siempre decía que el acuerdo era basado en un aumento presupuestal de Sí, recursos permanente. paulatino y en una autonomía que les daba impunidad y demás. una opacidad total en el y manejo del opacidad Hay y una todo. cosa distinta en esta. Pero Luis. ha cambiado mucho. Claro, porque ahora le antes están dando era más cosas. Fuero civil y fuero militar. Y se entendía. Ni el ejército se metía a la política, ni a los cuarteles los políticos. Ahora se empiezan a imbricar. Claro, pero además en las Hasta los policías. discursos del presidente. A ver, Sí. el ejército está en todo el territorio, está en cada rincón. Pero Claro, están como muchas proyecto del instituciones, presidente. están Eso comisarios digo de que es policía. peligroso, En la banca. peligrosísimo. En términos democráticos es muy peligroso. En los Y lo que ha puestos. pasado en América Latina durante tanto tiempo, que el ejército tenga ese poder. Fíjense qué Y- curioso. y Por eso hay que tener haría cuidado un cuando decimos que está paréntesis y diría- rendido el ejército. Yo que está rendido, sí, claro, lo creo. Pero los dos están bueno, está bien, sí. enamorados. Hay Pero un yo creo juego que- ahí pero en lo el que sale peligroso- perdiendo el presidente. Pero ¿sabes qué es lo Claro, peligroso, como Ibabel? institución, que, claro. que el presidente se va en el 24. El ejército, Se cada queda. conquista... No, el presidente. No, por eso se Bueno, queda el ejército. Ah, por eso, eso ¿No es lo ves? peligroso. ¿No ves el ejército más cercano a Morena en estos momentos? O sea, que apoyen ¿Que a tal Morena? vez que siga Morena en la No le presidencia. importa. O sea, que pase como sucedió en Ecuador o como sucedió en Venezuela o en Bolivia, que el ejército termine siendo una parte más factor, del régimen. un factor. Bueno, eso es lo peligroso. Claro, Eso es lo que por está supuesto. ocurriendo Mucho ahorita. tiempo Pero para ver eso. quizá forme parte de la columna vertebral del régimen y no importa quién gane. Eso. Es lo Pero yo- peligroso. eso es lo peligroso. Es que el Sí, problema es que yo está estoy en de acuerdo contigo. ámbitos que no habíamos visto el ejército, en Sí. aduanas, A ver, en construcción, a ver, Enrique decía en que no desarrollo ve ninguna inmobiliario. amenaza internacional. Yo te diría, hoy los demócratas están diciendo, en cuanto lleguemos hay que investigar cómo estuvo ese proceso Sí, sí, lo de van a hacer. retiro de cargos y hay que también... ¿Qué y nos hay jugamos a que también- los demócratas no van a gastar ni 5 minutos con Cienfuegos? bueno, Nos podemos Aquí jugar. hay una apuesta, aquí hay una Ahora sí, apuesta, aquí hay con una todo apuesta. respeto. A ver. Y Babel y yo vamos a atestiguar una apuesta. yo creo a que ver sí qué habrá pasa. repercusiones con Biden. ¿Cuál en concreto? No, que investiguen por qué Digo, alguna se le repercusión. retiraron O sea, los porque cargos. le van a Tú abrir una dices, comisión a tú la dices, jueza. Enrique, Por que eso, no habrá. ni de broma. Jaime dice que sí habrá. Yo creo que sí. Y ya nosotros no Ya opinamos. nosotros decidimos. No una declaración, porque pues eso no es repercusión. Ya, Algo no. concreto, una comisión de investigación, Sí, algo concreto. sí, algo que no sea nada más simbólico, dices tú. Algo concreto. Ajá. Porque hay también las palabras de cuando le entrega la administración Trump al general y le dicen, a ver, retiramos los cargos porque hay motivos superiores diplomáticos que Que no hacen contaron cuando lo que detuvimos. sea de mayor interés Oigan, cosa mantener la que es relación totalmente a la Ya quedó la investigación. apuesta, pero Que No, 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 no con dijimos todo que íbamos a respeto, apostar unas chelas.
No, Sí, 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 una claro. cena Una con todo cena en la que respeto. nosotros Mica, nos no puedes ganar No seas todas. trángala. No puedes ganar No todas. seas Ahorita trángala, déjanos una cena. Y nos Jaime y yo a hablar de fútbol. Enrique, chelas, no ¿sabes? Bueno, nos hacer tenemos eso que ir a contra la nosotros. siguiente Tierra. sección, que es póngale nombre a la fotografía. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Pues ahí está, la fotografía del exgobernador Aristóteles Sandoval con algunos exsecretarios, exdiputados, exsenadores, básicamente Puro ex ex. todo, puro ex, puras exes. Se juntó con todas las exes Aristóteles, ninguno vigente, perdón. Bueno, creo y que el básicamente único puro vigente de retirado, ahí ¿verdad? Es, Paco, es póngale Alfredo nombre. Barba, que hoy Alfredo está Barba. Con haces, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es el en algún nombre que puesto ¿Cuál es en el nombre, cartel. Jaime? Bueno, un poco por la escenografía de la fotografía, aquel fondo verde de plantas, le pondría reunión en la jungla, un poco recordando cómo se les decía, ¿no? A los Y va a Así ver, se les decía. Dinos Baby. Es que yo, ¿sabes qué pensé? Nada más por el nombre de Aristóteles, pero pensé en los diálogos de Platón, en el diálogo de la cueva, en la que están los seguidores No, y que les se tienes están viendo mucha las fe a estos sombras. no, ese es un Mucha error fe tienes. para Aristóteles, eso, imagínate, o sea, lo porque Aristóteles te va a decir, yo también en pensé lo ese mismo. Le diálogo va a hay gustar, una le va a gustar. distorsión de la realidad porque ven todo con las sombras de la cueva. Ay, Eso ustedes sí. se los tengo que Es que aparte explicar nos tenemos todo. que saltar. Entonces, el nuevo PRI, ¿no? El nuevo PRI o Morena. Yo diría que jubilación temprana. Los jóvenes, Adelantada, adelantada, anticipada. digo, no porque no tengan chamba, última sino porque cena. ya algunos de ahí se llevaron algo para poder A estar ver, retirados. yo creo que se reunieron ahí como para plantear algún tipo de contrapeso a la dirigencia priista de Ramiro Hernández, ¿no? No, fuera de Porque, chacota, es una pues ya manera ya de- vimos que Jorge no se fue del PRI, aunque renunció a su cargo en el Comité Ejecutivo Nacional. Lo más chistoso es que Ramiro ni esté contrapesos, ¿va? Oigan, pues nos tenemos que ir. haciendo nada. Vamos a tener que dejar a los priistas comiendo, expriistas. Tenemos que ir a un corte con todo respeto. Vamos al corte y regresamos en un momento. No le cambie. Seguimos en Con Todo Respeto. Como prefiero. Al regresar el general Cienfuegos a México, ¿será juzgado o será exonerado? Participe en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. El Senado de la República resolvió despenalizar el uso lúdico de la marihuana, con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones. Solo los senadores del PAN votaron en contra. Solo evidenció la ignorancia de algunos senadores que festejaron como si ya fuera a entrar en vigor, cuando aún falta que este dictamen pase a la Cámara de Diputados y ahí se puede rectificar o incluso modificar, antes de aprobarlo. La fecha límite es el 15 de diciembre, cuando cierran su periodo de sesiones. Además, es una reforma que no resuelve la parte del mercado. Acusan que deja todo a las grandes empresas y la venta clandestina persiste. Queda permitido consumir cannabis psicoactivo a personas mayores de 18 años, con sus debidas restricciones para no afectar a terceros ni menores de edad. Se podrá cargar hasta 28 gramos de la planta o una cajetilla con 28 cigarrillos y tener de 6 a 8 plantas de marihuana en casa. Esto sin ser detenido o molestado por las autoridades. Nos tomó como país un cuarto de siglo, 4 sexenios, poco más, para lograr la legalización del uso lúdico de la marihuana. Desde que el presidente Zedillo, al inicio de su administración, dijo que iría por la legalización, al menos de la marihuana, pasando por Fox, que por supuesto le aterró, aunque luego se volvió consumidor, Calderón, que siempre le ha aterrado y que no le entiende, Peña, que nunca le entendió, quizá la fumó, y ahora López Obrador, que sí, finalmente a través de Morena, pero con el concurso de otras fuerzas políticas, se logró por fin una legalización que se había esperado durante muchos años y que además había metido mucha presión al país por la legalización del uso lúdico, medicinal, terapéutica de la marihuana y de otras drogas en muchos estados de la Unión Americana con quienes tenemos una relación. De modo que hoy finalmente México tiene la posibilidad de que ya no se criminalice, no se estigmatice, no se persiga
a quienes consumen por razones lúdicas Se supone que el esta consumo- sustancia que es de todos conocida. Y Babel, Oye, ¿cómo la ves? David, bueno, primero, sí, un cuarto de siglo desde que se empezó a hablar del tema, pero nada más quiero aquí poner un datito histórico, porque fue hace 100 años exactamente, 100 años, porque fue en 1920, cuando Venustiano Carranza firmó el decreto que prohibió la distribución y el consumo de la marihuana en el país porque degradaba la raza. Ese es así literal. Hace 100 años se puso y hoy 100 años después. Tú mencionaste al presidente y a las fuerzas que concurrieron para legalizarla, pero me parece que allí hay que hacer una precisión porque estaban obligados por el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Claro, Nación, claro. que fue Pero se empujada podían- por un grupo que en realidad es ese grupo muy reducido de personas A ver, sí, que pero se metió pueden esas hacer demandas. pactos, También hay que darle ese su- mandato y esa jurisprudencia de la Suprema Corte fue ignorada el sexenio pasado, y haría una precisión ahí, David, a lo que dijiste. Peña estaba en contra, hace una consulta, si recuerdas, Sí. el sexenio pasado, como sale a favor del uso lúdico, manda una iniciativa al Congreso, hacen todo un evento en Los Pinos para decir, por fin vamos por la regularización del uso lúdico de la marihuana y medicinal, pero son los mismos diputados priistas los que Fue detienen, un montaje, una los simulación. que detienen Sí, esa claro. iniciativa. A pesar Hoy de diría, que él decía que sí, ¿se ya se aprobó en acuerdan? el Senado, no es Decía un se- hecho aún, porque falta que pase por la Cámara de Diputados. Va a pasar. Y además está muy agujerado, falta precisar pero muchas bueno. cosas. Y yo te diré una cosa. Si se fijan, Andrés Manuel López Obrador, que de todo opina en la mañanera, desde el jueves que No se se ha aprobó en el pronunciado. Senado, No se ha no pronunciado. dijo nada el viernes. No se ha pronunciado. No dijo nada el Pero no es hoy su lunes. agenda. No dijo nada el martes. No, La no es está su dejando agenda. correr. A ver, yo no sé. si Pero el jue- él, si él hubiera querido, le dice a sus diputados, no lo voten. Yo y no sé si el pasa. presidente Yo creo que hay que darle deje- también su medallita al presidente. deje Oye, no sé si deje que la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso no vamos a hagan de las apostar suyas mucho, para bueno, parar. Vamos a apostar mucho en esto. Yo qué va a pasar. No Yo tengo la también menor no duda de tengo qué va duda a que va a pasar. pasar. Ahora, el presidente la pudo haber detenido. Y viene una elección en tantos meses. Hoy leíamos en el Financiero que la mayoría de los mexicanos no está a favor Y de hay esto. que- hay que Pero ya O sea, está muy parejo. No, era como 58-42. O sea, Yo sigue la- siendo. yo había leído una 45-54. Bueno, yo veo la del Financiero, me sorprendió buena parte de la gente Habrá que que está en recordar, contra. Ahora, apenas en febrero pasado el presidente decía, yo no estoy de acuerdo, yo voy por el uso medicinal Sí, eso lo dijo. y no estoy de acuerdo. No, no Y es qué bueno que febrero, su lo partido dijo lo hace haga. 3 semanas otra vez. Lo dijo Sí, hace Babel, 3 semanas pero otra vez. que diga eso, pero que su resu- partido lo apruebe. Y ahora Está bien, resulta que tenemos que darle una medallita Sí, al claro que presidente sí, por supuesto que sí. porque cuando se las cosas cumple se una, detienen y hacen una- malas cosas, cuando hacen malas cosas decimos, lo están haciendo mal y seguro el presidente tiene una palabra detrás de sus diputados. Y cuando lo hacen bien, o sus senadores, cuando lo hacen bien decimos, no, es que el presidente está en contra, no es cierto. Pero a ver, no, yo sí creo que pasó Hay y el ocasiones gobierno... en las que se hace mal y tampoco es responsabilidad del presidente. Lo A ver, que yo digo él es el jefe político de Morena, no, claro yo que lo estoy en es contra el de jefe decir, a político ver, de Morena. si los senadores cumplieron con un mandato de la Suprema Corte, no le voy a poner una medallita al presidente de la Un mandato de la República. Corte que porque- se A mí sí me hubiera guajes, gustado ver guajes. un poco más al presidente definiéndose con más consistencia y Es claridad omiso en el sobre tema. ese tema. Es omiso. A mí Eso es me lo parece importante. que es Pero como un eso está- poco el eso no juego de importa. otros No, presidentes, como el eso que no dices que importa. Peña Nieto dijo, yo estoy a favor, pero túmbenla por acá. A mí sí me gustaría ver un presidente que abiertamente diga con O honestidad, Fox, con claridad. O Fox Sí. que mandó la primera con una despenalización más alta y Exacto. después la bloqueó para que se mandara ya en el sexenio de Calderón No, la despenalización de todas las drogas. Es decir, prefiero un presidente que Que diga no se personalmente meta. no estoy de acuerdo Y la deje pasar. y la deje pasar porque hay una Pero mayoría yo en sí su creo partido que está Yo a sí favor. creo que no es un mérito solamente del presidente, es un mérito de pero muchas en fuerzas. este debate amlocéntrico que tenemos, creo que está bien Justo que haya lo estamos pasado eso. tratando de no ser amblocéntrico. tratamos Si fuera mala, seguro lo estaría haciendo amblocéntrico. No, seguro cuando sí. es malo El también hay veces presidente que lo uno hace dice, con no, sus pero es que diputados. El presidente no es el responsable del antecedente COVID de la- ni de la caída de la economía No, ni pero de sí de todo las eso. decisiones que pero tome su ¿por qué? partido, porque él no, es el de las jefe decisiones político de que su toma partido. él. No. El jefe político A de su ver, partido. a ver, es como ¿qué- si a ver, MC toma qué- una decisión en Jalisco y decimos, Alfaro no tiene nada No, que a ver ver, con esa qué decisión. qué bueno que esta Eso es vez ingenuo. AMLO no se atravesó. Digo, yo no canté la victoria todavía. AMLO no se atravesó como sí se atravesó cuando en el plan integral de seguridad de Morena planteaban como uno de los puntos pasar de una visión prohibicionista de la droga a una de regularización de su uso lúdico, un poco para combatir la inseguridad, y que a pesar de eso Andrés Manuel, ya Porque siendo hay que decir esto, presidente, esta reforma se que manifiesta se en aprobó es contra. sumamente Qué bueno que esta conservadora. vez no Sí, lo hizo, ojalá no totalmente. lo haga. Sí, Ajá. es leve. Y Es por eso- leve, es es leve. leve. Ahora que se legalicen el Pero resto eso de las mejora nada. Yo Es creo que mejora mejor nada. luego adelante Claro. expandir
el alcance de esta porque reforma a no la tener nada. secretaria de Porque Gobernación, Olga Sánchez, Ella sí también se en su momento pronunció. dijo, va marihuana y va amapola también. Sí, también. Claro, Por ¿se caso de acuerdan Guerrero. que Es, ella sí, es verdad. Eso tienes toda pero, la pero- razón. pero sí sería bueno haber tenido, digamos, un posicionamiento más claro de las fuerzas políticas. Y aquí aprovecho PAN para estuvo decir, en contra. el PAN, por ejemplo, es el más consistente. Con todo, o sea, digo... El mocho más consistente. El Sí, mocho pero más no- consistente. El El mocho más opositor consistente. a la legalización de la marihuana más consistente. Porque ni MC, ni PRD, ni PRI, ni Morena abiertamente promueven el tema. Lo empujan tratando de no, Y digamos, como comprometerse completa. con la agenda. Morena y aliados lo empujaron Sí. de tal manera Pero- que ya pasó en el Senado. No, sí, pero no hay una defensa del tema, salvo de no algunos lo diputados en particular. despenalizaron, Pero no ajá, son no la posicionamientos legalizaron. Es que lo que claros. queremos de los políticos que votan ese tipo de cosas, ya si después lo hacen con más matices, con más euforia, con más... Por ejemplo, Merkel en su momento para el matrimonio gay en Alemania. No, aquí mismo, los ella matrimonios de se iba a terminar convivencia. con ese tema. Merkel dijo, oye, yo estoy en contra de esto y votó en contra. Y su partido votó a favor y dijo, pero soy demócrata y sé que en mi partido están a favor. Es lo mismo con el Eso presidente. estaría muy Entonces, bien. bueno, el presidente no está a favor de este tipo Eso de está agenda. muy bien. Lo ha dicho, pero deja que su partido lo haga, porque él controla su partido. Pero Es la entonces no verdad. sé, Eso pero no no me pasó parece cuando fue que es una gobernante de la Ciudad de victoria del México, ya fue presidente. una- No Ya es a- entendí a Enrique. Lo que Enrique quiere decir A ver, no yo- es... yo me puedo traducir solo. Lo que Enrique quiere decir es ya tengo mi Rubén Aguilar. que le quiere colgar una medalla al presidente Claro. por no haberse metido, no por la reforma Por de no la haber- marihuana. por no haber es por no impedido que haberse esto se aprobara. metido. Claro, tiene Ya. la fuerza No, para impedirlo. Pero no es una medalla eso. Sí, la yo sí verdad lo es que creo. yo no. Yo Sí lo creo que creo. es Sí, ya un lo mérito entendí. compartido Yo sí lo de creo. muchos, pero sobre todo del grupo de promotores que han estado dale y duro desde hace mucho tiempo y que han ido desde el Centro de Estudios para la Legalización de las Drogas del CIDE, el programa de drogas, en fin. Yo Ajá. sí creo que hay Esos una son los comunidad, verdaderos esos son los los verdaderos políticos que promotores. se arriesgaron a poner su capital político Ajá. para que eso pasara. Y que además Sí, no solo la están sociedad civil, también enojados. los La políticos. mayoría de esos promotores están muy insatisfechos con la reforma. Ahora vamos a decir por qué, nada más muy rápidamente, porque esta reforma, si bien es un paso adelante, y estaba pensando, es que creí que sobre eso ibas a hablar cuando dijiste los matrimonios gays. O sea, también el matrimonio igualitario costó mucho trabajo que se hiciera. Primero fueron sociedades de convivencia que no eran los derechos que se querían, eran otra no, cosa. claro, fue paulatino. Entonces, Muy en bien. este caso, igual, o sea, lo que se está haciendo es aumentar la cantidad que un usuario puede portar. Bueno, eso ya es De 5 a algo. 28. Ajá. Y legalizar con muchas trabas el comercio, con una lista de requisitos. Y la producción así. también. Pero está Ajá. bien. Pero, Toda la cadena. pero eso está Pero a está punto de bien. debatirse y de definirse, porque Sí. es Hay en que la Cámara de reglamentarla, Diputados claro. donde va a ser el instituto que va a regular los permisos, que va y a hay que definir decirles cómo que se no lo va a pongan regular. tan- Y yo tengo un corazón muy estatocentrista, pero si está excesivamente regulado No no, va a funciona. servir. No va a servir, porque aparte va a generar precios más altos, va a generar un mercado negro. Escúchenme que voy a estar de acuerdo con Enrique. ¿Se dan cuenta Ya. que voy a estar de Sí. acuerdo con Aquí- Enrique? Como Uruguay, como Uruguay. Uruguay que no ha funcionado Friedman, tan bien, ¿no? aquí Ibabel Friedman está de acuerdo conmigo. 70% en Uruguay es mercado negro. Sí, claro, es la tercera Por parte, la tiene Pero, por ejemplo, sobreregulación. el de Canadá ha funcionado muy bien, porque está muy liberalizado. Claro, porque hay muchos negocios, sí. Y eso que Canadá, por ejemplo, Y es tiene... carísimo, además. Canadá regula más fuerte el alcohol que la marihuana. Sí, claro. El alcohol solo se lo puedes comprar al Estado. Ahora, hay solamente que lo puede comprar el explicar, Estado. está bien que haya regulación. Lo que está mal es que haya una cantidad de requisitos tan difíciles de cumplir. Que se te haga barato comprar al Que mismo sea más tiempo, barato que el haya mercado más- negro. Que eso va a estar también, está por Vamos debatirse a y por tener definirse, ¿no? Vamos a tener que irnos a corte. El debate está sabrosísimo, creo que da para muchísimo. La mota sí también, todo está sabroso. Sobre No, todo si a 28 este gramos contra- alcanzan para algo o no. Sí, se Así es. alcanza. Nos vamos a Digo, no corte, por fin de semana, regresamos pero por un día. Con todo respeto, no le cambie. En un momento estamos de regreso. ¿Está de acuerdo con la legalización de la marihuana para usos recreativos? Participe en Twitter e Instagram en @canal44tv con el hashtag Con Todo Respeto. Trump no da su brazo a torcer y el dólar lo resiente. No cede la violencia en Jalisco y no caben los muertos. Regresa la crisis del CEMEFO. Se venden villas panamericanas inhabitables. Bueno, Trump ya tuvo que dar su brazo a torcer porque Biden presentó equipo de transición, ya sabemos quién va a estar en el Tesoro, en las distintas secretarías, y empezó la transición a Estados Unidos, Así es. ¿no? Además hay a pesar de que el colegio electoral todavía no
ni se reúne para poner los votos físicamente, ahora sí ya todos. Hay una ley de transición en Estados Unidos que debe cumplirse y se empieza a cumplir en esta temporada. No sé si eso tuvo algo que ver con que ya él tuvo que ceder Pero yo un creo que le poco. empezaron a desconectar ahí todos los apoyos, los mismos republicanos, todos los consorcios enormes económicos de Estados Unidos que dijeron, a ver, maestro, ya perdiste por un montón de diferencia, no hay manera que la pelees, ya por favor deja de estar haciendo berrinche y Aparte, abre, la transición allá sí se la toman en facilita serio, ¿eh? la transición, aunque sigue diciendo que vas a pelear, pero ya baja. A ver, pero la pregunta entonces es ¿por qué la hizo tanto de emoción Trump? Y la hipótesis que ahorita está permeando mucho en el debate en Estados Unidos es porque él quiere asegurar el mayor número posible de seguidores, una base para la siguiente electoral elección. muy fuerte para los regresar. siguientes comicios. Es decir, él desde el minuto uno sabía David, de que de la hubo duda, fraude, de la que duda. porque Exacto, en Estados sí. Unidos 44% de la gente cree Que hubo fraude. Es decir, él apela a una base. Él ya sabía que iba a entregar simplemente incluso esos tweets Vendió cara a la ridículos derrota. de ya ganamos, no me voy, soy el siguiente presidente, gané la reelección. Evidentemente que él, mientras para que ponía ese para tweet, crecer la empezaba a entregar oficinas porque le retiraban apoyos, efectivamente. Pero es para afianzar una base electoral que le permita, dentro del republicanismo, que el trumpismo sea la corriente más importante de la derecha del Partido norteamericana. Oigan, pero Eso es muy pobre fuerte. entonces de su abogado Giuliani, estuvo sudando en balde. Pobre Giuliani, la que gota ya no- negra. Se quedó colgado. Oye, Uno nunca sabe para Giuliani quién. andaba invocando a Chávez, Oye, imagínate Jaime, nada más. ¿no? ¿qué días en Jalisco? Terrible. El secuestro de Tomé en Puerto Vallarta, de sábado a domingo. Y después, bueno, también informó el fiscal el domingo de más de 100 cuerpos encontrados en sí. el Salto. Todo es decir, no. unas noticias que son, digo, ya casi cada semana escuchamos noticias de este Tema tipo. de la pero- desaparición que tiene que ver con fosas clandestinas, que tiene 100 que ver personas. con casas del Una terror. brutalidad. Es un cementerio. Es un O sea, no- cementerio. no es problema una fosa. cementerio terrible, municipal. un problema terrible de desapariciones y que prueba de eso es que hace falta ajustar las estrategias y la coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales. Y el detalle de Vallarta, una pena que uno de los principales destinos turísticos, no solamente de Jalisco, sino del país, siga sumando episodios de violencia Los e empresarios de inseguridad Guanajuato, grave. Empresarios los de levantaron Guanajuato, también, aparecieron muertos. el levantamiento de los hijos del Chapo, y ahora No, tú lo escribes en tu correo. este Sí. desarrollador, al que vuelven a levantar en la principal avenida de Vallarta a las 2 de la mañana, con impunidad total. Oigan, lo que es tristísimo es que todos los aplausos, luces, confeti, serpentinas que salieron en el segundo informe del gobernador, en el que con razón, porque lo estaba diciendo con razón, estaba mostrando los números positivos, dura muy poco la sensación. Ya sé que son delitos diferentes, pero dura muy poco esta sensación de hay algo que está haciendo el gobierno estatal cuando el resto de las semanas vemos lo otro, ¿no? A mí me llama Dura la muy atención, poco. evidentemente es natural que tenga, digamos, tanta relevancia en la noticia del secuestro y posible asesinato de este empresario desarrollador. Está desaparecido ahorita, ¿no? Desaparecido. Estamos tratando de- Que así está, pero hay especulación. Pero frente a la noticia de 100 cuerpos encontrados, como dijiste, Enrique, es un cementerio municipal pequeño que de pronto La semana aparece. pasada fue Es de en una Tlajomulco. brutalidad Esta fue tremenda. el Salto. Sí. A ver, qué bueno que están Es zona encontrando, pero... metropolitana. Claro, qué bueno. Y quizás yo sean de quiero- muchos años atrás. Pero el hecho es que esas Siento que personas ya da son de la los par del desaparecidos. semáforo de estar contando enfermos de COVID. Sí, ya una O sea fosa que más. tengo que estar viendo también los semáforos de desaparecidos y de fosas encontradas. Claro, es más que aquí tristísimo. hay crimen organizado de por medio y en el otro caso pues es una Solo enfermedad. volviendo a un asunto relacionado con Vallarta, algo se tiene que hacer en Puerto Vallarta porque la industria turística es tremenda, el crimen organizado está infiltrado en inmobiliarias, está en proyectos de distintos tipos, son 2 estados que los separa un río. Es decir, es un municipio muy complejo y para el cantidad de dinero que se mueve es como tratar de matar mosqueros. Sí, es imposible. Es Sí, imposible la policía es muy débil. Sí, tal vez la trascendencia de este hecho es meterle lupa y hacer una investigación que te lleve De acuerdo. a deslindar esas responsabilidades y tratar de poner Y a diques. fortalecer capacidades institucionales Poner en Vallarta, diques porque siendo para tan importante... frenar la parte. Hay que ver, Imagínate. hay que ver el boom inmobiliario de Vallarta. Sin dudas. Es una cosa, y sobre todo en esta zona, porque uno de los que acompañaban a Tomé, que murió en el momento, precisamente era que se encargaba de un gran desarrollo que está pegado a Punta Mita, que se llama Bolongo, Sí, claro. que es de millones y millones y millones. Es decir, es una cantidad de dinero que se mueve, yo incluso diría que más que Guadalajara. Claro, Es es probable. que ahí
por eso es tan importante que termine de consolidarse la zona metropolitana biestatal con un gobierno, con instituciones mucho más sólidas, precisamente porque si cobraran bien el predial, si realmente ¿No necesitan ejercieran un pacto fiscal ahí ellos? No. No, por No, fortuna pero bueno, no. podemos ir a proponernos si necesitan un nuevo pacto fiscal, pues aquí. No, justo el predial ese sí pueden. El predial, con sí que les toca. cobren el Bueno, hay predial otro que bien. es estatal, que es la tasa turística. Sí, que es también. estatal. Además, ese impuesto. A ver, villas panamericanas que se venden, pero no se pueden habitar. Pues yo creo que ahí, digamos, la noticia entiendo que sorprendió a propios extraños, porque nadie sabíamos Sobre todo a que ya propios, ¿no? estaban vueltas a propios como... Oye, no se la habrá sacado Son de la propios como el manga. alcalde, ¿no? Oye, Como el alcalde, bueno, se ni la tan habrá- propio, ¿va? ¿Quién sabe? Mi duda es, si no se sacó de la manga eso de las ventas de las villas panamericanas, el titular de, ¿Argüelles? de No, está- pensiones está en Iván venta, está en Argüelles, venta, está en venta. para, Sí, sí, oficial, para sí. parar la... Nada más no puedes entrar. Si vas ahí a la zona y pides permiso para entrar, te dicen que no. Pero ya están en venta y está confirmado. Y, por hay- todo el mundo. y ya se vendieron Por el grupo de algunas. inversionistas también que está detrás de. Bueno, de- pero del a fondo. ver, ahí es un tema también. A ver, tú las puedes vender sin habitabilidad. inexplicable. El problema es el menso que compra algo que no tiene habitabilidad. No, sé. no, pero me parece que es un fraude de todas partes vender algo que no es habitable. Es decir, no, No, es pero si tú solamente estás el menso vendiendo- que compra, Sí. es el tramposo que vende. O sea, Sí, pero a ver, perdón, yo pero te vendo ¿cómo? lo que no tiene habitabilidad y te digo que no tiene habitabilidad y que espero que en un Oigan, futuro a lo ver, tenga. nada más para Híjole, tener no, claro. eso me parece fraude. A ver, Perdón. pero es fraude, nada si la más dices, para no es tener fraude. claro. No, claro que sí, se porque no permitió puedes la vender una venta casa que no se puede porque habitar. la eso es lo que ordenaron los tribunales, que se permitiera la venta. Pero como el municipio no quiere que allí haya un desarrollo habitacional, Pero esa ¿cuánto fue le la falta al manera de alcalde? darle la vuelta. Claro, ¿Cuánto le están falta al esperando alcalde? a que se vaya Lemus, Le hombre. falta- Pero ¿qué? entonces el alcalde Año y medio. permitió la venta, pero impidió la habitabilidad. Es que Eso no es lo que vende el pasó. alcalde. No, ya sé, pero él es Las- el que da las- el permiso. Él no permite que ahorita Es que que se habiten. es una preventa. Él es el A ver, que no permite que se habiten. En realidad lo que está pasando, y creo que en eso tiene razón Enrique y al mismo tiempo Jaime, es una preventa donde te dicen, ahorita puedes comprar un poco más barato porque es inhabitable. Compra tu y- departamento compra con tu vista departamento al con vista al bosque y espérate un año porque en Y cuanto se vaya en Lemus, algún momento la vamos a podrás conseguir habitar, ¿no? con el siguiente Yo creo alcalde que- la habitabilidad y ya vas a poder rentarlo, Y es muy probable volverlo a que la vender. consigan porque hay una Pero eso orden me de un parece que es tribunal. fraudulento. O sea, Pero hay vender una en ese orden de un momento es tribunal. fraudulento. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo con Lemus, pero hay una orden de un tribunal y pues ahí, aunque yo esté de acuerdo y aunque Lemus tenga la razón. No, pero el ningún hecho- tribunal pero ha a ver, autorizado la venta. No, por eso Lemus, yo estaba viendo, por eso Lemus hace 2 años, yo te estaba viendo, esto fue de hace 2 años, esto fue en marzo del 2019. Por eso Lemus decía, que me encarcelen, yo no voy a dejar. ¿Y por qué lo iban a encarcelar? Porque estaba en contra de la orden del La tribunal. neta no, vamos a la neta no. El premio La Neta No, a lo más lamentable en la política y el servicio público se lo lleva esta semana, John Ackerman por el pleito con Sabina Berman. Enhorabuena. Enhorabuena cuando hay Enhorabuena para- político Muy merecido, hace muy eso. Bueno, merecido. enhorabuena, ¿sabes por qué? Porque se quedó con un programa solito. Exacto, está toda mal, la no enhorabuena. le fue mal el pleito, no la separación. no le Sí. fue A nada ver, mal. esta semana, ¿quién nominamos? Para esta semana, yo iría con un personaje local. Creo que ha tenido momentos importantes la Contralora, ha hecho bien su trabajo, pero yo creo que esta vez se equivocó cuando le piden información de cómo va la investigación de la licitación de a toda máquina del gobierno estatal, una de las licitaciones más grandes de la historia, de 3.600 millones, esta licitación para adquirir maquinaria que luego se iba a llevar a los municipios, y que la Contralora, en vez de responder en qué va la investigación, diga, es información reservada 5 años por lo delicado. Me parece una opacidad absoluta que golpea no solamente a la Contraloría, sino al sistema estatal anticorrupción en conjunto del que forma parte. O sea, la Entonces, Contralora, la la Contralora, Contralora, a la neta Si veo- no, por haber reservado información Así es. sobre Si veo a alguien del sistema las compras de anticorrupción, gobierno. Le pasamos tu recado. Le pasamos. No, a ver, tú A aquí. ver, David, ¿a quién nominas? Yo nominaría al gobernador por haber reabierto los estadios en un momento que todavía me parece complicado, habiendo otras prioridades como las escuelas y sobre todo habiendo cerrado en su momento de manera oportuna los mismos estadios en marzo cuando marzo. canceló el fútbol. Entonces me parece que está por obligación, por naturalidad de inconsistencia, nominado. Y Babel, ¿a quién nominas? No, yo ya me quedo con la Contralora. Hay que echarle ¿Le echamos montón. montón? Hay que echarle montón. Yo fíjate que quiero nominar al fiscal porque a mí la rueda de prensa que dio el domingo explicando el caso de Tomé me hizo
bolas absolutas. O sea, se necesita, no sé si un vocero en la fiscalía o algo, pero... Cantinflas Show, pues estuvo sí, muy difícil. ya no sabía si lo habían levantado, si no, si qué estatus estaba. Bueno, entonces- tienes razón. Y además hubo mucha información confusa de si lo tenían, si no, si lo habían secuestrado, si no. A ver, ¿qué apostamos esta semana? En el capítulo anterior de Con todo respeto, la apuesta fue ¿cuál va a ser el villano favorito de AMLO durante la siguiente semana? Y la ganadora fue Ibabel, quien se fue con la facilita, ya que pronosticó que el presidente se iría contra un periodista. Y es que esta semana, el maciosar extraño enemigo de AMLO fue el diario El País. Veamos qué nos depara la siguiente semana. ¡Qué malo! Bueno, pero es que estaba como sencillita, ¿no? Sí, pero denme una. Sí, sí. O sea, agarraste todo un espectro. Los Yo dije periodistas. acá, no Es como si quiero. hubiera- ¿Quién se va a meter a expresión? ¿Con quién se va a meter? Con la expresión. oposición. Sí. Con la oposición del país, ¿no? Pero Ahora, bueno, te la damos por Ustedes Te buena. la damos también por se fueron Ibabel. con la facilita 2-1. porque hablaron de gobernadores o A ver, de... preguntamos del partido, Sí. no cómo va a quedar. El Si no- partido, si no, si va a Chivas haber- América. Exacto, porque si se van a cumplir o no los protocolos De salud. de salud para el partido Chivas América. A ver, yo esta vez le voy a dar un voto de confianza a los jaliscienses y quiero ver que estén separados gritando gol con la mascarilla. Esa va a estar buena, es un A buen ver. espectáculo. A los jaliscienses libres. A los jaliscienses libres les voy a dar un voto de confianza. Híjole, mi apuesta es que va a estar muy difícil que se cumplan y que sean tan rigurosos los mecanismos sanitarios a la entrada del estadio. Tal vez 7,000 distribuidos en el Akron no se van a ver así, pero a las Entonces, entradas, vas por- a las salidas, No se cumplen. difícil. También creo que no se van a cumplir, va a haber evidencia de casos en que no se cumple, manda un mensaje de relajamiento social y creo que es Pero un a ver. error. No se cumplen. Más allá de que yo creo que es un error abrir el partido, todavía ya lo debatimos, yo sí creo que se van a cumplir, al menos al inicio. Porque están los filtros, claro, ¿sí la o no? gente se va. Porque Sí. al inicio es lo mismo que al Creo final. que sí, pero tampoco se vale que por una fotografía de una persona. No, pero bueno, si al final no se cumple, al principio sí da lo mismo. O Yo sea, creo que sí se van a Claro, cumplir. claro. Ok, sí, Sí. no. ¿Todo bien? Ya nos vamos. Yo estoy Todo bien, apostando nos más vamos. por la gente que por las David se indignó mucho con el tema. autoridades. Nos vamos, hasta el próximo martes. ¡Hasta liberar! We need strong borders,